Ya, eso es el resultado. Y hay pasajes acerca de eso. Efesios 1, 9, versículo 10, Efesios 2, 16, Efesios 3, 5, 6, también Romanos 10, 12, Gálatas 3, 26. Nos habla de este lugar que tenemos en Cristo. Romanos 10, 2 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay una diferencia. Somos uno en Cristo. Entonces esa es nuestra... Y hay un escritor, William Barclay, dice que el misterio de su voluntad, en el Nuevo Testamento la palabra misterio es en un sentido especial. No es algo misterioso en el sentido de que sea difícil de comprender o de entender, sino algo que se había mantenido oculto. Estaba simplemente oculto, ahí estaba. No es que no lo podamos entender, sí lo podemos comprender. Ese simplemente estaba oculto, que nosotros ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ese era un misterio. Porque acuérdense siempre, para el judío, sobre todo el judío, era un prejuicio, pues, de tener prejuicios raciales, para con cualquier persona. Ellos no tenían un contacto con los que no fueran judíos. Inclusive en el templo no nos dejaban entrar al centro. No, de hecho ellos no podían entrar, estaba prohibido. Había un lugar, un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles, solamente ahí podían permanecer. No había, y entonces con Cristo ahora todos tenemos entrada. Entonces ese era un misterio que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. La otra, la llegada del Evangelio a Filipos, ¿cómo llegó? Algunos me pusieron lo que sucedió, lo que hizo antes, después, pero era tan sencillo. ¿Cómo llegó el Evangelio allá? Bueno, y esa respuesta está ahí en Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Cuando él estaba acá en Asia, si ustedes ven su mapa de nuestro tercer viaje, el segundo viaje misionario, si ustedes hubieran añadido ahí, bueno, pues ese llamamiento, ese llevada del Evangelio fue durante su segundo viaje, hubieran incluido ahí en sus notas, cómo llegó cuando Pablo estaba en Asia y él quiso dirigirse a varios lugares. Hechos 16, 6 al 10, 4 versículos. De ahí usted puede sacar una descripción de estas cosas. De ahí, esa fue la manera como llegó, cómo lo llevó a Filipos. Estando él en un lugar donde tuvo una visión de un varón macedonio. Esa fue la necesidad que había ya y él fue llamado para llevar. De esa manera, por eso estamos aquí, porque podríamos decir, si estuviéramos hablando por Pablo, por eso llegamos a Filipos, porque una visión, una necesidad nos envió aquí, y sobre todo el Espíritu de Dios, porque así lo dice. Pablo quiso ir a un lugar y el Espíritu dijo, no es aquí. Quiso ir a otra, tampoco. Acá menos. Se fue a dormir. Y allí, su descansar, vio una visión. Y deprisa se levantó y vámonos a buscar un barco, un boleto. ¿A dónde vamos? Pues hay que cruzar el mar. Hay que embarcarnos. Hay que... ya, vámonos, porque hay necesidad. Entonces llegó allá en base a una necesidad. Fue el primer lugar, ¿verdad?, que llegó a Europa, a Filipos, a Macedonia, que era una parte de Macedonia, y allí nos dice en la escritura, se los leo, Hechos 16, versículo 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después dice, cuando vi la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entendimos que era Dios. Y esa fue la manera en que llegó. No creo que se encontró allá que había una mujer, sí, todo está bien. Ellos fueron los que escucharon el primer Evangelio. Pero ¿cómo llegó en base a eso? Por eso estoy aquí, porque pasé por eso. Ahí está.
respuesta. Entonces, si usted escribió algo así, bueno, está bien. Y la labor apostólica. Habla de la labor apostólica de los apóstoles en el tiempo de Pablo, de Pedro y de esos primeros apóstoles. Una labor, alguien también escribió ahí cuál era su labor, muy bien, lo hizo, varios puntos escribió. Su labor una de esas era predicar la palabra del Señor. Acuérdense en el tiempo, cuando eligieron los diáconos, cuando hubo aquella crisis, esa necesidad de que las viudas, algunos griegos estaban siendo desatendidas, y fueron con los discípulos, apóstoles, y es cierto, todavía Pablo no estaba convertido. Hay necesidad de, bueno, escojan entre ustedes varones, mientras nosotros vamos a dedicar a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La oración y la palabra. A eso nos vamos a dedicar. Ustedes escojan y allá traten bien eso. Entonces, una de las cosas de la labor apostólica era predicar, la otra era consolidar, supervisar, establecer obispos, pastores, ministros en cada congregación. Hechos 14, 25 al 28. En cuanto a la predicación, era 2 de Timoteo 1:11. Hay más versículos, simplemente yo le digo una base. La otra es esencial también, establecer el fundamento para la iglesia. Y nosotros estamos fundados sobre la doctrina o sobre la fe de los apóstoles y profetas de ese tiempo. Hoy hay una denominación o un grupo que se llama apóstoles y profetas, pero nosotros estamos fundados nuestra fe en ellos. Es ese fundamento para la iglesia, la cual es la revelación infalible de Cristo. Ellos nos trajeron la revelación directamente de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, hablaron algo acerca de Cristo, pero no lo vieron. Pero Pablo y los demás escritores nos traen la revelación de quién es Cristo. Cuando ustedes toman la Santa Cena, yo no sé si les ha tocado ministrar, pero hay el pasaje que tomamos de Corintios. Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Él no estuvo en la última cena. ¿Se acuerdan? Porque todavía no era convertido. Entonces, ¿quién le enseñó a Pablo eso? Revelación. Todo lo que traía era revelación. Pedro, Judas, Santiago, aunque ellos no eran apóstoles, pero están ahí escritos, trajeron una palabra. Pero ellos establecieron eso, y Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Entonces, sobre esa revelación que trajeron ellos, nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Porque ellos nos revelan. Efesios 2:20. En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, lo que ellos, porque ellos traían la doctrina directamente de Jesucristo, fueron los primeros. Después de los apóstoles se les llama aquellos padres de la fe, que ya son los que vinieron después de los apóstoles, que ya aparecen en el siglo I, siglo II, III. También fueron fieles porque ellos traían, sobre todo en el primer siglo, traían la enseñanza directamente de los apóstoles, estuvieron bajo ellos, bajo la dirección y la enseñanza de los apóstoles. Por eso les llama padres de la fe. Si me ven, es Jesucristo, sus discípulos o sus apóstoles, y luego los que estuvieron en la iglesia cuando Pablo ministró, cuando Tomás ministró, cuando todos ellos. Algunos simplemente están en la historia. Tomás, que lo exhortó Cristo cuando resucitó, pues se cree que Tomás fue a llevar el evangelio hasta la India, y allá murió como un mártir en la India. Hay un monumento en la India a Tomás. Entonces, bajo esa dirección. Entonces, los apóstoles también, y hay que diferenciar la labor apostólica a la misión. Por ejemplo, usted lee en Mateo capítulo 10, verso 1. Ahí habla cuando Jesús los llamó y dice para qué los llamó a los discípulos. Dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero después en Mateo capítulo 10, versos 5 al 15, Marcos capítulo 6, verso 7, y luego el verso
13, me parece. Lucas capítulo 9, verso 1 al 6. Ahí les da una misión. Vayan, los envía. Que es diferente. Pero la palabra apóstol quiere decir enviados, ¿no? Sí, parece que sí. No sé si lo tengo. Sí. Pues la labor apostólica era eso, llevar el evangelio, establecer ahí líderes y supervisarlas, que no se desviaran, defender la fe. Pablo dijo: yo estoy puesto para la defensa del evangelio, en la carta a los Filipenses. Y esa era una labor de ellos, y que ahora también nos exhorta a nosotros, los ministros, les exhorta a ustedes a defender la fe, a predicar el evangelio, a hacer estas cosas. Entonces, no digo que están mal, no están del todo mal, pero hay algunas cosas que concentrarse sobre todo en las respuestas. O sea, no es que las respuestas hayan estado mal, sino simplemente no, y un poquito más directo al tema. Pero estuvo bien, algunos dieron allí, dije: ay, me hubieran escrito un poquito más. Es que nada más pedí una hora. No, pero más concreto, más concreto. O hubieran puesto algo de ustedes: ¿cuál es mi postura ahora en Cristo? Pues soy ministro, el Señor me llamó al ministerio. No, yo estoy diciendo, pero es que no tenía que decir cuál es nuestra posición en Cristo, está en general ahí. Yo lo hice. Pudieran haberlo escrito. ¿Dónde? ¿Sí me explico? Pastor, la pregunta del millón. ¿Existen apóstoles? ¿Dónde? ¿Existen apóstoles hoy? Yo digo que sí. Pero ya ahora no es igual al trabajo de estos bíblicos. Porque si no existieran, entonces ¿para qué escribió Pablo años después la carta a los Efesios, diciéndole que él mismo, Dios, constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros? El asunto está, yo encontré una definición que dijo una vez un pastor acerca de los apóstoles, y la he encontrado porque está grabada en un CD, y pues ya hasta dónde oigo CDs. Y me gustó esa definición que di, por más que la quiero buscar, ¿cuál es de todos los CDs que tengo? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Fue una clase que tomé hace ya años. Ya hace años. Pero bien, el asunto está que por muchos años nos enfocamos, o solamente se nos hablaba de pastores y evangelistas. Inclusive ni de maestros se nos hablaba mucho. Se usaban más los términos pastor y evangelista, pastor y evangelista. Pero surgieron esas cosas y se ha tergiversado como otras cosas también. Sí, mi hermano. Maestro, ¿por qué hay unos pastores que se llaman apóstoles? O sea, hay un diferente grado. Por eso les digo, esas cosas se han, algunos, yo quiero también entender cómo es que definen a un apóstol. Algunos lo definen porque ha abierto obras, porque está a cargo de diferentes, hay congregaciones donde la iglesia se ha extendido y de esa congregación suministra o supervisa o apoya diferentes obras, y se le llama porque ha abierto muchas obras y que todavía la sigue fortaleciendo. Se les da seguimiento, está al tanto de ello. Pero a otros, como todos les digo, no nada más de apóstoles que se han escuchado cosas negativas, también ha habido de pastores, también ha habido de maestros, también ha habido de evangelistas, y también ha habido de cristianos comunes, sin que no tengan un ministerio. Terribles. Pero por eso no vamos a decir: no hay nada. No. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que sí, sigue bien, pero bien. Vamos a continuar con la clase. Quiero dejar el lugar a los hermanos del equipo para que nos compartan una vez. Aquí están, y luego yo comparto para cerrar esta serie de estudios. Te voy a preguntar. No. Te voy a preguntar.
Filemón, la carta a Filemón. La epístola a Filemón está escrita por Pablo en Roma en su primer encarcelamiento y fue llevado a Filemón, un próspero ciudadano de Colosas. El mensajero tuvo a Onésimo como compañero. Onésimo, cuyo nombre significa útil, había sido inútil para su amo Filemón, porque le había robado y había huido a Roma. Y ahí en Roma se encontró con el ministerio de Pablo y fue convertido, aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, Pablo abogó por él ante Filemón. Esta carta fue llevada a Filemón por Tíquico y Onésimo para presentarlo a Filemón, ¿verdad? Y esta carta es como inducción a la justicia práctica, la hermandad cristiana, la cortesía cristiana y la ley del amor. En la carta Pablo se refiere como un amigo a Filemón, no con la autoridad que él había tenido, sino como un amigo. Él quería abogar y quería tocar el corazón de Filemón sin tener que exigir. Esta carta era dirigida a un hombre, a su esposa y a su hijo. Y Pablo quería salvar a un esclavo fugitivo de su castigo cruel y estaba apelando al amor de Cristo en Filemón. Y lo quería salvar a Onésimo de un cruel castigo y un severo castigo que merecía según la ley romana. Pablo no reclama la abolición de la esclavitud, pero muestra que la esclavitud no puede nunca ser un fruto del cristianismo. Y podemos ver que la cortesía y el tacto de Pablo, a las personas que nos es difícil hablar, que nos es difícil expresarnos oralmente, podemos hacerla por medio de un escrito que desarrolla nuestro ministerio en el Señor por medio de una carta. Para los que tengamos dificultades verbales, así la carta pudiera recibirla, quien la recibe puede leerla o releerla y puede el Señor tocar su corazón en un dado momento. Si en la primera leída no acepta a Dios en su corazón, pues puede servir, ¿verdad? Pero después, si no en ese momento. Esa es mi pequeña participación en esta mañana y dejo lugar a mi hermana. Dios les bendiga. Uno de los datos relevantes que podemos observar es que esta es la carta más corta de las atribuidas a Pablo, que consta con solo 445 palabras y 25 versículos. Otra cosa que podemos ver es que a Pablo la escribió mientras estaba preso en la década del año 60 y 62. Y en su carta Pablo no trata en una forma teórica el problema de la esclavitud, pero sí deja ver claramente lo que para él significaba ser un cristiano. Para agregar un poco lo que la hermana decía, el libro de Filemón, como dice el libro, es considerado donde se descarta el amor y el perdón cristiano. Y se trata de un libro de cristianismo aplicado. No voy a decir mucho de cómo Pablo intercede por Onésimo, a Filemón, porque eso le toca a alguien más, pero básicamente esta persona hizo algo mal y corrió hacia Roma, es donde se hizo amigo con Pablo. Pablo le introdujo el evangelio, él lo aceptó y Pablo lo consideraba un amigo, alguien que podía avanzar el evangelio. Entonces le dice a Filemón, le dice, no te estoy, I'm not forcing you, no te estoy forzando a que hagas lo que te voy a decir que hagas. Dijo, aunque podía demandártelo, yo siendo Pablo, pero te lo estoy pidiendo, que lo perdones, que lo tomes, lo aceptes como si fuera yo el que estuviera buscando ayuda.
dijo, y cualquier deuda que esta persona tiene, ponla en mi cuenta. Amén. Ahí es donde podemos ver el amor que Jesucristo nos muestra a través de la palabra. Y me gusta esta oración que dice aquí, sentence, dice, esta hermosa carta del anciano siervo de Dios en cadenas a causa del Evangelio es preludio de la época en que los lazos de amor de Cristo habían de romper las cadenas de la esclavitud. Amén. So, estamos encadenados cuando estamos en el pecado, cuando no conocemos a Cristo, pero llega Cristo a nuestro corazón y rompe esas cadenas. Y así en esa manera podemos ver eso también. Decía también la hermana que podemos usar el ministerio del evangelismo. A veces se nos dificulta buscar palabras o tener el courage to go para ir enfrente de personas o ir a un stranger, a un desconocido, pero dice, a través de tus palabras escritas también se puede evangelizar. Buenos días. Me tocó acerca del resumen del libro, ¿verdad? Lo que nos dice la Biblia. En este escrito está el resumen de la carta de Filemón, la intercesión de Pablo por Onésimo y al último hace como un breve resumen acerca de lo que fue considerado como un servicio social. Dice que en esta carta a Filemón el libro se destaca por el amor y el perdón a los cristianos. Dice que muestra el poder del Evangelio para ganar a un esclavo ladrón que estaba huyendo y para cambiar el corazón de su amo. También nos muestra que esta carta de Filemón es una carta personal que consta de un solo capítulo con 25 versículos y contiene fuertes declaraciones, pero a la vez hermosas, bien expresadas y tan sobresalientes como si fuera una gema. Dice Pablo, al escribir lo hace con tacto, con cortesía y al mismo tiempo intercediendo por Filemón. Otra de las cosas que subraya en el libro, lo que nos dice la Biblia, dice que en esta carta se trata la cuestión de la esclavitud, pero no reclama la abolición de la esclavitud. Dice que en esa época, que fue en el año 300 a.C., dice que solo un grupo de ciudadanos, aquí nos marca un número que eran 21,000 ciudadanos de Atenas tenían esclavizados a 400,000. Esto es en el resumen, ¿verdad? La intercesión que hace Pablo por Onésimo en esta carta, él comienza su carta con alabanzas, habla acerca del amor, la fe y el gozo que se obtiene únicamente por medio de la comunión. Pablo es un notable observador de la naturaleza humana y él pinta un cuadro de sí mismo queriendo transmitir compasión en el corazón de Filemón cuando lea la carta. Dice, el apóstol en esta carta también hace un juego de palabras destacando el significado del nombre de Onésimo, cuyo nombre significa útil, y lo manda de regreso a su amo con esta carta. Y en ese juego de palabras, Pablo le hace ver a Filemón que ahora su siervo inútil se convierte en un siervo útil, porque él va a ser de provecho para las demás personas. Por último, el servicio social que presta este escrito dice que el secreto para la solución del problema entre el patrón y el obrero radica en el amor de Cristo. Dice que aún no se haya vencido la esclavitud, este terrible hecho ha sido vencido donde quiera que el amor fraternal de Cristo ha sido derramado.
Existen aún lugares en los que se practica la esclavitud, a veces con hombres, a veces unos hombres con otros, pero donde quiera que se venda la vida humana, donde quiera que se obligue a cumplir trabajos forzados, ahí es donde existe la esclavitud. Dice, para destruir la esclavitud hay que lograr un cambio en el modo de pensar. Cristo vino a cambiar a los hombres, Él nos libera de la esclavitud del pecado y nos envía a destruir toda clase de esclavitud. Ese fue un pequeño resumen. Le cedo mi lugar al hermano. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuando con la intercesión de Pablo por Onésimo, ¿verdad? Dice aquí una carta de Pablo al anciano. No es siempre el paso de los años lo que determina la ancianidad. El apóstol había envejecido prematuramente como consecuencia de sus actitudes, las ansiedades pasadas y la intensidad con que vivió. No tenía más que unos 60 años, pero estaba en la cárcel y en tal carácter apela a su amigo Onésimo. Esta carta está dirigida a un hombre y su mujer, a un hijo en Colosas. En la casa de este hombre se reunía un pequeño grupo de creyentes. Pablo nos ofrece un cuadro hermoso de un hogar cristiano en la época de la iglesia primitiva. Esta familia constituía en el núcleo de ese hogar iglesia, y seguramente otros creyentes de Colosas se reunían con ellos para el culto. Una de las causas de la declinación espiritual de nuestros días se debe a la falta de la iglesia que está en tu casa. Y nos hace una pregunta, ¿verdad? Ahí el libro dice, ¿existe una en nuestra casa? O sea, el tener un devocional en familia, ¿verdad? Ella comienza con el altar familiar, la iglesia en la casa. El cuadro que pinta de sí mismo como el encorvado y abatido prisionero de Jesucristo despierta un cúmulo de compasión en el corazón de Filemón. Al leer la carta de su amigo Onésimo, cuyo nombre significa útil, le ha robado a su amo y se le ha escapado a la gran ciudad de Roma. Poder hacer un juego de palabras con el nombre del esclavo, el siervo inútil, ahora le será útil. Cristo hace que los hombres resulten provechosos para los demás, ¿verdad? Como qué bonito aquí que el apóstol Pablo intercede ante Filemón por Onésimo, ¿verdad? Que en un tiempo pues era muy malo, ¿verdad? Muy bandido, esclavo también, pero encuentra lo que decía la hermana, al Señor Jesucristo en la cárcel, ¿verdad? Dice ahí el libro que pues entre los presos ahí se juntó con el apóstol Pablo, escuchó el mensaje, lo recibió y el Señor transformó su vida, ¿verdad? Dios lo cambió y ahora totalmente diferente, ¿verdad? Le manda esta carta a Filemón y le dice, en el pasado pues hizo males, ¿verdad? Este hombre pues no se portó muy bien, Filemón, y pues lo manda para atrás, que él era su amo, ¿verdad? Y le dice, ahora recíbele, pero ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo, ¿verdad? Y si antes era un inútil que no servía para nada, ¿verdad? Ahora va a ser útil. Como a mí me ha sido útil aquí en la cárcel, pues a ti con mayor razón allá, ¿verdad? Tú lo vas a utilizar, y más que él ya recibió el mensaje. Entonces, cómo Dios transforma la vida de cada uno, ¿verdad? De nosotros, para ser útil para los demás, ¿verdad? A veces la carne no quiere, no queremos a veces trabajar, ¿verdad? No queremos dar un paso más allá, pero Dios siempre nos está llamando a ser útiles, a ser de bendición para los demás, ¿verdad? Por eso Dios nos ha salvado por un propósito, ¿verdad? No es que seamos lindas personas, pero es que hay algo que podemos ser de bendición para alguien más. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Para continuar vamos con el apartado de servicio social y voy a leer eso que me dice. El secreto para la solución del problema entre el patrón y el obrero radica en el amor de Cristo, como el que indudablemente existió entre Filemón y Onésimo.
a partir del momento en el que el esclavo regresó a la casa de su amo. Esa parte es como la enseñanza, lo que deja, y a mí me gustó mucho porque es solo un capítulo y está corto, pero nos deja una gran enseñanza para nuestros días. Y contextualizando, pues muchos de nosotros somos, tal vez tienen un trabajo y son jefes, son gerentes, tal vez alguien en el pasado les falló, pero nosotros como buenos cristianos, y al leer ya la carta de Filemón, la epístola de Filemón, podemos practicar el amor de Cristo. Tal vez si un cliente nos debe, pues bueno, sí, ya la dejamos, ¿no? Tal vez no tan así, pero no. Ya se ríen. Pues algo se ríen, pero no, el poder, tal vez no guardar rencor, el no guardar rencor o el no odiar, porque si no también dañamos nuestro corazón. Lo que hace Pablo es lo que Jesús hizo por la iglesia, es un pequeño ejemplo de lo que Jesús hizo por la iglesia. Que Pablo dice e intercede por Onésimo y le dice a Filemón que si había un problema, que Pablo lo cubría todo, él pagaba las deudas y que lo recibiera con amor, porque sabemos que obviamente pues Filemón tal vez le podía traer algo de rencor ahí a Onésimo porque pues le había fallado, era su esclavo, escapó, le había robado. Es la misma gracia que Jesús mostró por Pablo, es la gracia que Pablo quería que Filemón mostrara a Onésimo. Y esa es la enseñanza que podemos sacar de esta epístola y que podemos practicar. Vamos a avanzar con este. Bueno, continuando con una pregunta, ¿ha logrado el cristianismo erradicar la esclavitud del mundo? Pues no, ¿verdad? La respuesta es no, pero podemos podemos decir que desde en ese momento en el que Pablo habla a Filemón, se empezó a abolir, a hacer la abolición de la esclavitud en aquella época. Había esclavitud en aquella época, perdón, se me fue. Había esclavitud en aquella... ¡Ay, Dios! Okay. Bueno, se practicaba la esclavitud en aquella época. Imaginemos nos hacemos la pregunta, ¿por qué Pablo no dice ¿por qué no dice en la tabla, en la epístola, ¿por qué no menciona que es pecado la esclavitud? Porque el libro de texto nos da la respuesta, porque si él decía eso iba a ocasionar una revuelta cultural, social, porque era algo que hasta los mismos cristianos practicaban día con día. Ahora, él lo que hace es dignificar la persona del esclavo. Por ejemplo, si Misael es mi esclavo, un ejemplo claro, pues ya no tratarlo como alguien más, como un pedazo de basura, sino dignificarlo. Nos menciona en la epístola de Pablo a Filemón, tratarlo como un hermano en Cristo, y no solo como un hermano en Cristo, sino como un hermano en sangre. Ahora, ¿la esclavitud se ha erradicado en el mundo? No, ¿verdad? En muchos lugares, en muchos países, se hace de forma explícita la esclavitud. En nuestro México, tal vez bueno, aquí estamos en Estados Unidos, ¿verdad? En México no explícitamente se muestra, pero de que hay esclavitud, y tal vez con otros nombres o de forma oculta, pero de que hay esclavitud, y como cristianos estamos llamados a abolir toda clase de esclavitud. Y nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, somos libres de la esclavitud al pecado. Así que nosotros, como hijos de Cristo, como hijos de Dios, debemos siempre dignificar a las personas, no tratarlas como esclavos, y buscar siempre erradicar la esclavitud de alguna u otra forma. No podremos, porque desde hace mucho tiempo se ha buscado, pero sí podemos poner nuestro granito de arena y ayudar a las personas. Que el Señor les bendiga.
Dios bendiga a nuestros hermanos por esta participación. Pero ni Dios mismo en sus leyes daba la ley porque ponía ley para... ¿Quién, perdón? El mismo Dios en sus leyes no abolía la esclavitud, sino que daba leyes que los trataran bien. Como la mía es. Sí, había de qué hacer, como dijo nuestro hermano el último, acerca del trato que se le debe a las personas. Y ahorita hablamos un poquito, extendemos un poquito más sobre eso. Bien, miren, unos puntos simplemente acerca de cómo era cómo era la cultura, el cristianismo con la tradición secular. Y yo le he pedido a algunos alumnos para que nos ayuden ahorita a compartir algo breve de cómo era la cultura, la diferencia entre el cristianismo y la cultura o la tradición secular. Y esa es una de las cosas que todavía predomina y que debemos de notar la diferencia. El cristianismo, y no importa cómo sea la cultura, cuál debe ser la postura del cristianismo ante culturas seculares, ante el comportamiento, ante el trato que debe de haber. Y luego quiero a los hermanos, ¿quién está? La hermana Silvia. Sí. Entonces, sí debe de haber diferencia hasta la actualidad. En el pasado y en algunas, siempre ha tenido un contraste y debe de ser notorio, muy notable la diferencia entre el cristianismo y la cultura. ¿Cuál debe de ser nuestra postura y con nuestro estilo de vida también del cristianismo frente a las prácticas, a las tradiciones que se hacen en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, aún en nuestras familias? A veces por tradición se hacen ciertas cosas, pero tenemos que ver el punto de vista cristiano sobre esas cosas. Yo le pido a algunos hermanos para que nos compartan brevemente unos párrafos simplemente acerca de esta diferencia entre el cristianismo y la cultura o la tradición secular. ¿Quién inicia? Misael, ¿verdad? Misael. Ya no perdida. Una antigua inscripción descubierta en la Odisea, una aldea cerca de Colosas, estaba dedicada por un esclavo a su amo que lo liberó. El nombre del amo era Marcos Cestio Filemón. No. De la cultura. El cristianismo cultural. Perdón. ¿Cómo eran los cristianos? El escritor de la epístola a Diogneto, escrita probablemente a principios del siglo II, decía esto de ellos: se casan como todos, tienen hijos,
pero no destruyen a su descendencia. Tienen una mesa común, pero no una cama común. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen la ley requerida y al mismo tiempo sobrepasan las leyes en sus vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Fíjense el punto de la diferencia del cristianismo contra las tradiciones o lo secular. La diferencia, si notaron esas últimas palabras que compartí nuestro hermano, hay diferencia. Es cierto, estamos aquí en la tierra, pasamos nuestros días, pero somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos nos comportamos diferente. Obedecemos la ley, lo que nos pide la ley, y a veces debemos sobrepasar o sobrepasamos más de lo que pide la ley. Solamente con la ayuda de Dios. El siguiente, hermano. Si sus vidas eran de una naturaleza tan ejemplar, ¿qué era que hacía que los cristianos se metieran en tantos problemas? Dos de los factores más importantes son su falta de disposición para participar en los rituales religiosos. Se creía que era muy importante participar de los cultos cívicos religiosos en el mundo helenista. La gente creía que los dioses exigían sus sacrificios y otras ceremonias porque en caso contrario estarían enojados y descargarían su ira sobre el pueblo como un todo. El rechazo de los cristianos en participar significaba arriesgarse a hacer enojar a los dioses. Esa es otra de las cosas. Las vidas eran ejemplares en su comportamiento, aún en las cosas cívicas, sobre todo en una cultura donde predominaban los romanos, donde habían levantado imágenes y todo el mundo les rendía adoración o reverencia a los personajes, al César y a otras imágenes, y los cristianos no. Entonces ese era el tipo de problemas que se metían los cristianos, por no ir con la cultura y con la tradición, como en el Antiguo Testamento, aquellos jóvenes hebreos cuando se levantó una estatua enorme y que la orden era que cuando escucharan los instrumentos sonar, todo el mundo se tenía que inclinar, y todos se inclinaron, excepto 3 jóvenes. El pueblo de Dios y el cristianismo marcan una diferencia entre la cultura y entre las tradiciones también. Y hay otra parte también, la segunda parte de estos dos problemas donde se metían los cristianos. El segundo factor importante es su rechazo a inclinarse ante las imágenes de los emperadores. El otro factor era la cuestión del culto al emperador. Cuando Roma conquistó el mundo occidental, los gobernantes vieron cuán importante era la religión para la gente. En vez de combinar eso, se aprovecharon de esto poniendo imágenes de emperadores romanos en lugares de culto, junto con las demás deidades. Esto no era un gran problema para los griegos. Aparte del hecho de que los romanos eran sus gobernantes, los griegos no eran exclusivistas en su culto. Adorar a una deidad no impedía adorar a otras también. Sin embargo, para los cristianos Jesús era el Señor, no podía haber ningún otro Dios fuera de Él, y no podía inclinarse ante nadie que se atribuyera autoridad divina, incluyendo al emperador. Sin embargo, dado que en las mentes de los romanos el emperador representaba al Estado, rehusarse a inclinar ante su imagen era ser un enemigo del Estado. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ahorita lo vemos otra vez. Gracias. Dios les bendiga a los hermanos. Notaron un poquito acerca de la diferencia que hay entre, muy notable, muy marcado, el comportamiento del cristianismo ante las tradiciones. Esto estamos hablando en el tiempo de Pablo, en aquellos tiempos cuando los cristianos que se creían y estaban ante una cultura, en medio de una sociedad que estaba llena de cultura y de tradiciones, pero mucho paganismo. Mucho paganismo, y esto es lo que esta carta a Filemón nos habla también en cuál deben ser los puntos marcados para seguir adelante y para seguir mostrando nuestro cristianismo. Yo quiero compartirles brevemente acerca de esta carta de la epístola a Filemón. Me parece que en la historia de la iglesia hablan de esto del César, el emperador, de adorar, cuando los cristianos predicaban, los acusaban gente mala,
cuando los castigaban, que los llevaban ante la corte, les hacían que hicieran esta inclinación, pero al no hacerla, los castigaban. Sí, de hecho hay muchas historias acerca de esta, de lo que les pasaba a los cristianos en ese tiempo. Y una de las cosas que la epístola, desde la prisión, estamos hablando de Filemón, ahorita les doy eso, pero antes de eso, las epístolas desde la prisión, una de las cosas que nos presentan como un tema, vamos a ir completo, es que nos habla acerca de ese es el tema. Podríamos hablar las epístolas, no nada más la epístola de Filemón. Encontramos un tema muy marcado, es cierto que habla más temas, más cosas, pero algo principal o básico que encontramos en las epístolas de Pablo y las epístolas de generales también, es que nos hablan de quién es Cristo, quién es la iglesia, quién y qué es la iglesia, y también de cuál debe ser nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento en ese tiempo como cristiano. Y eso nos lo marcan las epístolas. Usted va a encontrar quién es Cristo, y le habla de quién es Cristo. Las epístolas lo va a encontrar acerca de la iglesia, quién es la iglesia, qué es la iglesia, qué hace la iglesia aquí en la tierra, para qué estamos aquí, a quién representamos, cuál es nuestra misión, cuál es lo que debemos de cumplir como iglesia. Lo encuentro en las epístolas también. Y sobre todo la vida del creyente, nuestro comportamiento, cuál debe de ser. Y eso yo les mostraba en el manual del estudio que hice. Ahí nos habla de todo, o sea que creo que saqué casi todo. Si acaso se me escaparía alguna que otra cita ahí. Parece que tengo algunos conseguidos. Parece que tengo algunos todavía ahí. Bueno, si alguien se póngase de acuerdo con la mano en la línea, ahí les escribí un mensaje, o si alguien quiere alguno de esos. Entonces, eso lo va a encontrar en las epístolas. Las epístolas, estos temas que se nos presentan en un nivel muy alto, porque créanmelo, las exigencias para el comportamiento del cristiano son más elevadas que la moral secular o que los requisitos o lo que se pide a veces en la sociedad. El comportamiento del cristiano es mucho más elevado y más exigente por nuestra vida acerca del comportamiento. Eso lo encontramos en las epístolas. Encontramos también el tema de esta epístola, ahora sí. Los otros eran temas en todas las epístolas, completo. Pero el tema de esta epístola es la reconciliación, de la epístola a Filemón. La reconciliación. Y una de las cosas que también notamos es que en el pasado, en tiempos pasados, Dios se había revelado y usó varias maneras. Dios se reveló, Dios se mostró a través de la ley, a través de la historia, de la poesía, de la profecía y de los evangelios. Dios se mostró. Cuando usted lee los libros poéticos, los libros de historia, los libros de la ley del Pentateuco, cuando lee los profetas mayores o menores, encontrará, y los evangelios, ahí encontrará cómo Dios se reveló. Pero una diferencia o algo que podemos notar, pero con la venida de Cristo, con su muerte en la cruz, Él nos habla ahora más personal. Siempre ha hablado de Dios personalmente también, pero nos habla más personalmente en cuanto para referirse a la iglesia en las epístolas. En las epístolas se habla a la iglesia. No se le habla, no va a encontrar como los profetas que hablaban al pueblo de Israel. En las epístolas, si acaso Romanos menciona unas cuantas cosas, pero Pablo anhelando que su pueblo, Israel, fuera convertido y oraba por él, por su pueblo. Pero pues el pueblo sabemos que hasta la fecha no ha querido. Pero en las epístolas usted va a encontrar lo que no se hablaba de la iglesia tanto en el pasado, que esos eran los medios, o en los lugares que encontramos en la Biblia. Pero en las epístolas usted va a encontrar que Dios habla directamente con la iglesia, la dirige, le enseña, le muestra su lugar que ahora tenemos en Cristo y a dónde vamos.
la iglesia nos habla acerca de eso. Y hay un escritor que él dice acerca, él define, hace una diferencia entre carta y epístola. Quiero que lo puse. Él dice de las dos clasificaciones. Nosotros hablamos, yo les mencioné al principio un poquito acerca de lo que era esa epístola, una definición, y lo que era carta. La epístola es algo ya muy ambiguo, un método que se utilizaba y eran para escritos más prolongados, más extensos, mientras que carta era más resumida, más corta. Y por eso es que hablamos cuando nos queremos dirigir a alguno de los escritos del Nuevo Testamento, decimos la epístola o la carta de Pablo a los romanos, a los efesios, colosenses. Pero este doctor dice dividió estos escritos del Nuevo Testamento en dos clasificaciones. Epístolas son generales, dice, o sea, para todos, o sea, está escrito, y una carta es individual y es más personal una carta, pero tienen un mismo valor como quiera, sea carta o sea epístola. El valor bíblicamente es de igual de valor, de importante, de interés. La carta es más personal, más individual, más íntima. Y es una carta que está escrita aquí, pero también tiene un valor para nosotros, inmenso. Aunque era una carta dirigida personalmente, pero es para toda la iglesia hoy en día. Y lo que mencionaba acerca de nuestra hermana, acerca de los esclavos en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los apóstoles, cuando les tocó vivir la historia esta epístola de Filemón se desarrolla en el tiempo oscuro de la esclavitud, donde había gran cantidad de esclavos. Se cree que había en el Imperio Romano unos 60 millones de esclavos, unos 60 millones de esclavos, cuando la población era aproximadamente de 120 millones de habitantes. Así es que una gran cantidad de esclavos vivían en el Imperio Romano. Y alguien había sugerido que darles un tipo de uniforme como lo hicieron con los judíos en el tiempo de los nazis de ese tiempo, que se les daba una distinción, un emblema o un parche o no sé, algo que le cosían para distinguir a todos y debían de traer ese tipo de ropaje para distinguirlos. Bueno, se sugirió que en ese tiempo en el imperio a todos los esclavos se les pusiera de un solo color, pero alguien dijo no, porque van a distinguir que son muchos y se pueden levantar en armas. Por eso no les pusieron de un tipo de color de vestuario para ellos, porque eran demasiados esclavos que había en el Imperio Romano. Y quiero que les había comentado, le he preguntado, encargado una tarea acerca del aspecto histórico. Yo le voy a pedir a los hermanos que nos están ayudando para que participen, traigan su boca y nos compartan algo acerca de ese aspecto histórico. Yo sé que usted hizo una tarea acerca de eso, simplemente escúchelo o compárelo si estamos siguiendo, o que encontró. Hay muchas cosas que podemos ver, no hay bien una sola respuesta, pero simplemente cómo era la vida de esos esclavos. Y ellos nos van a compartir un poquito acerca de eso. Una antigua inscripción descubierta en la Odisea, una aldea cerca de Colosas, que estaba dedicada por un esclavo a su amo que lo liberó. El nombre del amo era Marcos Cestio Filemón. No estamos seguros de que se trate del mismo Filemón a quien Pablo escribió, pero los nombres idénticos y de la misma localidad hacen surgir la posibilidad. Bajo la ley romana, un esclavo podía buscar refugio en un altar religioso, fuera público o en un hogar privado. La persona que presidía en el altar actuaba entonces como mediador a favor del esclavo. Esta pudo haber sido la disposición legal bajo la cual Onésimo se acercó a Pablo, aunque esto es una sugerencia difícilmente posible. 3. De todas formas, la cuestión de las relaciones amo-esclavo era de peso en una sociedad en la que un alto porcentaje de la población eran esclavos. Un escritor afirma que 1 de cada 5 residentes eran esclavos. Otro afirma que el Senado romano anuló la ley de que los esclavos llevaran una vestimenta distintiva. Se temía que se dieran cuenta de cuán numerosos eran. Al abordar un aspecto de la esclavitud, la carta de Filemón muestra la solución de Pablo, producida por el amor de Cristo, la cual contrasta con el enfoque puramente político. En el año
321 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abriesen en el día domingo, excepto con el propósito de liberar a los esclavos. En toda la historia anterior de Roma y sus provincias, cualquier niño que no fuese bienvenido por su padre era asfixiado o abandonado a fin de que muriese. Algunas personas hacían un gran negocio de recoger niños abandonados, los criaban y luego los vendían como esclavos. Fue hasta que el cristianismo llegó a dominar. Más de la mitad de la población eran esclavos sin la más mínima protección de la ley. Un hombre podía matar a sus esclavos si así lo deseaba. Durante el dominio de uno de los primeros emperadores, un ciudadano romano rico fue asesinado por uno de sus esclavos, y por ley todos los 300 esclavos de su casa fueron muertos, sin tomar en cuenta su sexo, edad, su culpa o inocencia. Pero con la influencia del cristianismo, el trato a los esclavos llegó inmediatamente a ser más humano. Se les otorgaba derechos legales que nunca habían poseído. Podían acusar a sus amos de maltrato cruel y la emancipación fue sancionada y fomentada. De esta manera, la condición de los esclavos fue mejorada y la esclavitud fue gradualmente abolida. Amén. Gracias. Entonces podemos ver un poquito aspecto de cómo era la vida del esclavo, aún desde niños. Si los niños no eran deseados por los padres, no eran bienvenidos, no los querían, simplemente no eran del todo aceptados, los abandonaban. Y mucha gente los tomaba, simplemente los agarraba, los criaba y hasta cierta edad los vendían como esclavos. Era como un negocio. Y todavía en algunas partes sigue surgiendo eso, en algunos países. Sí. En los países donde todavía hay lugares en la India, por ejemplo la India, que está saturada de gente, por donde quiera ver montones de gente para donde camine, los trenes, mucha gente va a los pueblos, gente, y habla con los padres diciéndoles que van a llevar a sus hijos para educarlos, para hacer algo con ellos de bien y que ellos los van a atender y que les van a dar un sustento a los padres. Al principio simplemente les dan unas cuantas rupias ahí y creen ellos y se llevan a los niños, pero los llevan para otras cosas, para otros fines, y eso está por donde quiera en la India. Conozco a un pastor, falleció ahora durante la pandemia. Él tiene 2 orfanatorios en la India y tenía muchos niños, y hoy cuando estuvimos allá le preguntamos si todos los niños eran huérfanos. Dice, no todos son huérfanos. Entonces dijo, es que padres que no pueden darles el sustento porque son pobres, demasiado pobres, y no tienen ni qué hacen, mejor van y los llevan a... Pero gracias a Dios que era un orfanatorio cristiano, donde se les atendía, donde se les daba el cuidado a ellos. Y eso pasa en muchos lugares también. Entonces vemos que en ese tiempo y Pablo se encontró con un esclavo llamado Onésimo. Ahora sí quiero yo entrar un poquito más acerca del esclavo que escucha el Evangelio. Quiero entregarles esto porque ahorita lo vamos a actualizar también. Si alguien me ayuda a entregarlos, por favor. El esclavo que escucha el Evangelio. Fue en Roma donde este esclavo, hemos estado hablando acerca de esto, pero fue en Roma donde este fugitivo escuchó el mensaje por el gran predicador llamado Pablo. Y acuérdense, Pablo era un apóstol a los gentiles. Entonces se le encomienda que él lleve el mensaje, siendo él un judío. Antes de conocer a Cristo, perteneció a una de las sectas más rigurosas para él. El Señor lo cambió, lo transformó, lo cambió. No sé si alguien faltó, si me puede llevar ahí a la oficina que le hagan una copia, por favor. ¿Alguien faltaba? Faltaban 2. ¿Una más? Por favor. Y entonces Dios hizo una transformación tremenda en la vida de Pablo, de tal manera que esos prejuicios se fueron. Porque aquí vemos tratando con pura gente gentil donde quiera que ir.
Entonces, esto es lo que hace. El esclavo escucha el mensaje, el Espíritu Santo le regeneró y le hizo una nueva criatura. ¿A quién? A Onésimo. Y probablemente Pablo escuchó la historia de Onésimo, obviamente yo creo que directamente de los labios de él, la historia de él, de Onésimo, la razón por la cual él había llegaba a Roma y estaba de prisionero también. Y Pablo procura ese... ¿No está ahí? Bueno. Ahí lo checan al rato, ahorita que llenemos la hoja, para que si les den una copia y la tengan así. Le toman una foto y luego ya la llenan en su casa. Entonces, y Pablo hace una carta para enviarla a Filemón. Hay algunos datos acerca de Onésimo. Pasajes como el versículo 2 en la carta de Filemón, en el versículo 2, hace pasajes que indican que probablemente Filemón era un miembro de la iglesia que estaba en la casa de él. Algunos creen que él era el que estaba encargado, otros piensan o creen también que simplemente ahí se reunía una iglesia, o se juntaba un grupo de personas redimidas, y que era una iglesia que estaban ahí en casa de Filemón. También referencias que nos hablan acerca de que Filemón era un hombre bueno. Filemón era un hombre bondadoso, era un hombre benevolente. Y Pablo le pide, por los pasajes que nos dicen, nos va a entender que él era un hombre bueno, Filemón, porque le pide un alojamiento porque Pablo le escribió que deseaba ir a visitarle y que le preparara un alojamiento para su llegada. Esto indica que también que este hombre, Filemón, indica que tenía ciertamente algo cómodo económicamente, vivía bien, al tener esclavos, al tener muchas cosas que menciona el apóstol Pablo, o algunas cosas de la vida de él, nos da a entender que era un hombre que tenía ciertos medios económicos, pues mucho mejor que obviamente la de un esclavo. Y es probable que Pablo y Filemón se conocieran, en alguna otra parte, ya que Pablo nunca había estado en Colosas. Si usted lee ahí en Colosenses 2.1, ¿alguien quiere leer Colosenses 2.1 en su Biblia? Porque quiero que sepáis cuán grande mucho se tiene por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Todos los que nunca han visto mis rostros. Entonces, Pablo nunca había estado en esa área de ahí, pero sin embargo, de alguna manera tuvo que haber algo que se conocieron, Pablo y Filemón. También, otra de las cosas que podemos notar en esas observaciones, en esta epístola, se observa el amor de Pablo por su hijo, que al estar dispuesto a pagar la deuda que tenía Onésimo hacia Filemón. El amor que muestra Pablo en su escrito en esta carta. Esta carta, si la lee usted así nada más, pero si la lee con observación, encontrará muchas cosas que son de gran beneficio y de grande bendición para nuestros días también. Una de ellas que mencionamos aquí es el amor que tenía por ese esclavo que estaba ahí, compañero tal vez de celda o en la prisión, y estar dispuesto a pagar la deuda que él había cometido para con su patrón. Vemos también es algo que mencionaban también nuestros hermanos acerca del amor de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó nuestras deudas. Si lo hablamos de un sentido espiritual, vemos que Cristo también pagó nuestras deudas. Y Pablo estaba dispuesto a pagar las deudas, ahora sí, literalmente. No nada más como lo hizo Cristo, sino demostrar ese amor, y lo hizo a través de eso. Dice, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dispuesto a pagar las deudas que tenía Onésimo.
Otra de las cosas que vemos aquí es que Onésimo, ya lo decían nuestros hermanos, de ahora la vida cambiada de ahora era un instrumento mejor que serviría para la vida de Filemón. Al mencionarlo que en otras ocasiones sí no servía para muchas cosas más que simplemente hacer los trabajos que se le encomendaban y tal vez lo hacía de mala gana porque al final de cuentas se escapó de su patrón. Y vemos en esta pequeña carta antes de ir aquí, me regreso tantito. Hay unos aspectos sobresalientes. Primeramente, hay unos aspectos sobresalientes. Así. Lo que Pablo le pide a Filemón, primeramente, que le escribe esta carta y le pide, le hace no sugerencias, sino que le está pidiendo, porque él dice, aunque tengo autoridad apostólica para pedirte, para decirte las cosas, no lo quiero hacer así. Quiero hacerlo de esta manera. Le pide que sea indulgente. Le pide que ahora que al regresar a Onésimo, que le había escapado, que ahora ya no lo trate como un simplemente esclavo, sino como alguien que ha sido regenerado, que ha tenido un encuentro con Cristo y que ahora su vida debe ser tratada como un hermano en la fe. Y eso es lo que hace Cristo. Hay un pasaje que a veces algunos lo pusieron en una de sus tareas y que lo hemos mencionado, que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Sabes si se acuerda de esa cita? Está en Corintios. ¿Se acuerdan alguien? Si me ayudan a buscarlo, yo quiero que vean algo, que veamos algo de ese profeta, porque va a relación con esto que hacían Pablo. ¿Está en 1 Corintios? Segunda de Corintios. ¿Qué versículo es? 7, 5, 17. Miren. Y leemos ahí de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos hechos nuevas. Pero miren el 16, que es importante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Cuando ellos tienen un encuentro con Cristo, lo ven al Cristo resucitado, ya no hablan, dice, el Cristo de Nazaret, el hijo de José, el hijo de María, el hijo de una fornicación. No lo conocen ni ellos así. Ahora lo conocen como el Señor. Porque aún sus hermanos que escribieron que el Señor les permitió escribir una carta, no lo mencionan ni, pues nuestro medio hermano Jesús. No, le hablan, somos siervos de Él, siervos de Jesucristo. Si usted ve el encabezado de Santiago, al principio, de la epístola del escrito, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Si usted lee en la carta de Judas también dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. No dice hermano de Jesús, aunque Judas y Santiago eran hermanos de Jesús, o medios hermanos, que durante su ministerio al principio no creyeron en Él, fue hasta después de la resurrección que creyeron en Él, pero no les hablan así. ¿A qué voy con esto? Que es algo con relación con lo que Pablo decía, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano, porque es una nueva criatura. Y a veces hoy en día escuchamos para dirigirse a los hermanos tantas cosas, menos hermanos. Hay lugares que ya no se hablan ni de hermanos. Se quieren tutear, se quieren apodos y se ponen un montón de cosas, pero menos como hermanos. Y mucho menos se tratan como hermanos. A veces se dirigen con un lenguaje vulgar o común del que hoy se hablan muchos, no nada más los jóvenes, sino muchas personas se hablan para dirigirse con ellos y lo usan cristianos. Y Pablo aquí les dice, de modo que ahora de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
sino ahora lo conocemos. Ya no lo conocemos, el que era bien tranzas, el que era esto aquí. No, ahora es el hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora de quién es el. Entonces ni Pablo ni ellos que convivieron con Jesús, después de la resurrección lo llaman de una manera, siempre siervos de Cristo. Es por eso que Pablo le escribe a Filemón, dice, ahora trátalo ya no como un esclavo, sino ahora es tu hermano. Y en los primeros años del cristianismo, muchos que eran esclavos, que tenían patrones en la iglesia, esos que eran esclavos tenían un cargo, a veces eran maestros, a veces enseñaban, mientras que el patrón estaba sentado. Lo que hace el cristianismo. Cambia las cosas todas totalmente. Y vemos también los 4 aspectos sobresalientes en esta carta, que está llena de amor, está llena de tacto para escribir, porque Pablo no iba a estar presente para entregarle al esclavo, sino que era simplemente una carta la que le mandaba, y en ella tenía que escribir con mucho tacto para que el patrón que lo aceptara y siguiera las instrucciones que venían en la carta. Por eso estaba llena de amor esa carta, de tacto, de consideración y de cariño. Si usted lee la carta esa, se queda asombrado y dice, ¿cómo fue cada punto hasta que llegó a culminar para que aquel hombre se diera a recibir a ese esclavo? Y otra de las cosas que vemos en esta carta, que Pablo conoce de este hombre llamado Filemón y dice que conoce del amor y de la fe. Conozco tu amor, conozco cómo amas a todos los santos, conozco cómo le sirves, pero también conozco tu fe. En esa carta lo encontramos. Pablo conocía bien a esa persona, aunque tal vez nunca había estado allá, pero de una manera en un lugar se vieron, se conocieron, y eso bastó, y también por lo que se oía, escuchaba de él. Y qué interesante es también esto, conocernos, que si nos conocen, que nos conocen por el amor, cómo hacemos las cosas, cómo servimos, cómo nos tratamos, sin excepción, pero también conozcan nuestra fe que tenemos en Cristo. La fe, no nomás una fe salvadora, sino una fe todavía para orar, para hacer obras. Santiago habla de la fe. Tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es interesante, es importante la fe. Entonces, esto conoce Pablo de Filemón. ¿Qué más podemos encontrar en esta carta? Entonces encontramos que Pablo le conoce a Filemón por el amor, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia los santos, hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. No nada más para Cristo. Porque mucha gente también se expresa así para con Dios, están bien con Dios, pero con los hermanos. Y no puede haber solamente esa con Dios, es con los hermanos. La santidad, el servicio, la paz, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Con Dios, pero también con todos. El amor, el servicio, estar en paz con los hermanos. En esta carta notamos esas cosas que le hace resaltar Pablo a Filemón. Ahora sí, en su hoja que tienen ahí que les entregué, por favor síganme para que llenen las lagunas ahí. Encontramos enseñanzas espirituales en esta carta, en esta pequeña carta. Enseñanzas acerca de qué? El interés por quiénes, por los desventurados, por los oprimidos, por los pobres, por los desprotegidos, por los menos afortunados. Entonces vemos aquí el interés. Y es muy importante mostrar interés por los desprotegidos. Y todavía en nuestros tiempos hay gente desprotegida que necesita también atención.
Y en esta carta usted lo nota. También encontramos el deber de los creyentes, ¿a qué? A obedecer la ley. Y esto también es importante, que nosotros como cristianos mostremos y seamos obedientes a la ley terrenal. ¿La ley terrenal? Sí, la ley terrenal. Obedecer la ley terrenal. Y a los que trabajan, sin importar, es cierto, sin importar de que si abusan de la autoridad o infringen ellos la ley, a nosotros nos mandan. Nosotros no somos revolucionarios, estamos ahí, no, porque aquel, si el mismo gobierno, el mismo presidente no cumple, pues yo tampoco, no. Allá él se la verá, dará cuentas a Dios, porque ellos también, las autoridades van a dar cuentas a Dios, porque dice la Biblia que están puestas por Dios. Dios les da la oportunidad de servir a su pueblo, a la gente. Algún día van a dar cuentas a Dios también, al igual que nosotros como cristianos también daremos cuentas a Dios. La nueva vida en Cristo, ¿qué? Borra las distinciones y las clases sociales. No hay distinción entre nosotros. Dios nos hace sentir, nos hace apreciar de una manera que nos capacita para quitar ese racismo y ese odio que vemos, a veces se ven las personas, que por el color, por cómo es físicamente, por su apariencia y estas cosas. Pero el Señor nos cambia para decir, hey, no, que llegan a nuestras congregaciones, sobre todo a las congregaciones, llegan, y nosotros que estamos aquí en la frontera, llegan gente de todo, y muchos recurren a la iglesia. Menos mal, ayer que estaba ahí, llegaba yo ahí a la iglesia después de una conferencia, llegaba y se acercaba un hombre que le había olido, santo Dios. Olía, simplemente se le dijo, tengo como 4 días sin bañar. Vive en las calles, vive en donde quiera. Entonces, estas cosas, y pidiendo, ¿y qué hacemos? Ahí mostramos, porque el cristianismo borra todas esas diferencias. Otra de las cosas que podemos ver en esta carta es que la evaluación de esta carta, podemos evaluarla, encontramos los elementos necesarios para el perdón. ¿Qué se necesita para perdonar? Ahí los encontramos en esta carta. Ahora estamos hablando de un hombre que fue ofendido, como era Filemón, y un esclavo que había huido hasta Roma para huir, porque cerca de su lugar donde él estaba, si lo encontraban, si traía la marca, lo tenían que entregar a su amo. Pero antes de, bendito sea Dios que lo encontró y fue a dar allá con Pablo, porque él sabía que iba a morir. Entonces encontramos aquí la ofensa. Había un ofensor, sí, se había cometido una, sí, pero también se muestra la compasión y se muestra que la intercesión. Nosotros debemos a veces de cumplir, a veces de hacer el papel también de intercesores, no nada más en la oración, sino también a veces hasta personalmente. Que a veces, y para eso también está la guianza del Señor. A mí me han llamado cuando han estado en pleno conflicto, créanme, tanto entre parejas, que está el pleito ahí terrible, y esperar a que y una vez dije, no me voy de aquí hasta que este asunto no se calme y se arregle, porque si me voy, santo Dios. Una ocasión también me habló otro joven porque estaba con su padrastro, estaba en discute, pero terrible. Gracias a Dios que el padrastro se calmó, estaba bien calmado, pero el chamaco diciendo y deshaciendo ahí. Me lo tuve que llevar a mi casa, que pasara la noche ahí porque no sé qué va a pasar. Y así en muchas cosas. Hay que hacer el trabajo de intercesores en la ocasión. Y le digo una cosa, no tan solo para con los cristianos, a veces con los de afuera. Le estoy llamando a veces de gente de afuera que nos llama. Porque recuérdese que usted va a ser ministro o es ministro y no sé a dónde el Señor lo va a colocar, si en una congregación, lo está llamando al pastorado, a ser maestro o evangelista, no sé.
Pero la Biblia dice que también Cristo dijo, tengo otras ovejas. Esa no tiene pastor. Y se refiere a aquellos que no van a la iglesia también. Si nosotros que tenemos un pastor a veces surgen dificultades, pues ahora aquellos que no tienen pastor, aquellos que no están en la sociedad sin Cristo, necesitan también un pastor. Y a veces se les van a llamar para que usted interceda por ellos, para que les ayude. ¿Qué más encontramos en esta carta? Encontramos también la situación, cómo estaba la situación, y encontramos también la restauración y la elevación. La elevación que, ¿cuál es la elevación? De que ya no era un esclavo, ahora era un hermano. ¿Cómo lo elevó el Señor, el cristianismo, al tener un encuentro con Él? ¿Qué más, hermanos? Les mostré en su hoja, al principio vienen unos temas que puedes encontrar en su carta a Filemón. Y esto me gustó porque lo saqué, no son míos, lo saqué de la Biblia Arcoíris, ahí viene. Y donde dice los temas, 5 temas que usted puede encontrar y los puede predicar, los puede enseñar, los puede ampliar más. Están muy actuales. Todos los pecados contra la gente son pecados contra Dios. Filemón había cometido un pecado contra su patrón, pero también ante Dios. Entonces se reconcilió con Dios, le faltaba reconciliarse con su patrón. Lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vio a su padre, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y muchos hermanos y muchas familias dicen, no, ya arreglé las cuentas con Dios. Sí, pero no las has arreglado con tu hermano, no las has arreglado en tu casa, con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de la carne o hermanos cristianos. Las leyes de la tierra son tanto para los cristianos como para los no cristianos. Eso está común y eso hay que enseñarlo también en ese tiempo donde hay tanta rebeldía contra las leyes. Una correcta relación con Jesucristo romperá barreras sociales y económicas, pero solamente una relación con Cristo. De otra manera, es muy difícil que rompa estas barreras sociales y económicas. Lo que hicieron entre nuestro hermano, ¿quién fue? Dijo, si te debe a alguien, pues perdónale. A veces hemos perdonado, tienes que perdonar deudas. Porque muchas veces la gente, por deberte $50 o $100, pierde la amistad. Después, a veces vienen conmigo, hermano, me presta, no te presto, te lo voy a dar. Aunque no te voy a dar esa cantidad que me pides, pero tengo esto, pero no quiero perder tu amistad, porque tú ya ni a la iglesia vienes. Por $20 o por $30 ya no viene, desaparece. Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero ¿a dónde va a ir? La reconciliación requiere acción tanto de quien ha hecho el mal como del que ha recibido. A veces no sé si usted lo ha notado esto. A veces las ofensas no es que esperar a que venga la persona que me ofendió a pedirme perdón. Bíblicamente es, si alguien te ofendió, tienes que ir a decirle, no a reclamarle, no a decirle te perdono, no a decirle perdóname, te perdono porque me ofendiste, te perdono porque me heriste, porque me lastimaste, te perdono. No vengo a discutir, vengo a perdonarte. Porque muchas veces el ofensor a veces comete, como dijo el hermano que sin querer queriendo, ya ofendió. Pero si alguien lo ha ofendido, vaya con él y dígale, te perdono porque me ofendiste. No esperar a que él venga a pedirle perdón. Y si en ese momento la persona le dice, no te ofendí. Bueno, no va a decir que no, pero a veces si usted se ofendió, sí me ofendiste. Y ya se... Sí, en el momento usted que simplemente... sí te ofendiste, ya se entra como en un... ¿Mande? Ya se entra como en un tipo, ¿verdad? ¿Cómo perdón? No lo entendí. Ya se entra como en un tipo dilema. Cuando va a pedir perdón, Cuando le dices, te perdono, y lo dices, ¿de qué me vas a perdonar si yo ni te he ofendido? no. Por eso repito, a veces la persona no se da cuenta, pero usted sí anda con ese sentimiento de ofensa. Pues si yo te perdono,
Ahí se acaba. Y ahí se acaba, no va a discutir, no va a reclamar, no va a ser más grande el alboroto y otra vez agarrarse. No, ya no. Váyanse. El quinto tema que podemos notar, Cristo perdona nuestros pecados y nos dará un nuevo comienzo, como lo hizo con Jesús. Le perdonó sus pecados, ahora un nuevo comienzo, empieza a servir. Qué bonito, ¿no? Lo que hace el Señor Jesucristo cuando cambia nuestras vidas, cuando cambia. Ahí en el segundo punto dice, las leyes de la tierra son tanto para los cristianos como para los no cristianos. Ya cuando la ley sobrepasa a la ley de Dios, Claro. entonces ahí no. Solamente parece que hay uno o dos casos en la Biblia donde no se sometieron a la ley. Parece que son dos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. Ya como vamos, Sí. vamos. Son los únicos dos casos que menciona la Biblia donde no obedecieron la ley. ¿Cuál fue? Cuando los tres jóvenes hebreos, que dijo, el rey mandó por el orden del rey, no, ahí no. Y la otra cuando vinieron y, no sé si era la ley o los religiosos, cuando amenazaron a los apóstoles y les dijeron, no, es menester obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Entonces, de ahí en adelante, Cristo pagó sus impuestos, obedecieron. Pablo en Éfeso no participó del alboroto. Cálmense aquí. Cuando estaba en la cárcel y que Pedro estaba en la cárcel y se abrieron las puertas, no fue. ¿Sí fue Pedro? No. Sí, Pablo y Silas. Sí, ese es el de Pablo, porque el otro Pablo, el ángel lo sacó fuera de la cárcel. Ellos no escaparon, dijeron, se abrieron las puertas, pues córrele muchachos, vámonos, escápense, no. Aún cuando iban en el viaje a Roma, en el barco, cuando se despedazó y todos se lanzaron y los querían matar los soldados, no los maten, nadie se va a escapar, todos vamos a llegar a salvo. Contribuyeron. Y eso es un bosquejo acerca de la carta, el saludo cordial a Filimón y su familia, la buena reputación de Filimón, lo tienen ahí escrito. Pablo intercede por Onésimo, el inocente sustituye al delincuente, la gloriosa ilustración de la imputación y recomendaciones y saludos personales. Eso lo encuentra, es un bosquejo de su carta a Filimón. Y precisamente a las 11 de la mañana terminamos nuestra clase. ¿Entregamos la tarea? Si traen ahí están las tareas pasadas, por favor, entreguen, recojan ellas y simplemente entreguen las demás. Ahorita tengo que entregar la calificación. Actualmente lo ponemos ahí.